Entonces, con ustedes habíamos quedado que el parcial va a ser el día 1. Ya se lo informé a Julián. Con lo que vayamos a ver hoy, ¿sí? Estaríamos terminando todos los temas que van a entrar en el primer parcial. Yo igualmente mañana, tanto a la comisión de los lunes y miércoles y a ustedes, les voy a mandar un mail con un punteo de los temas que van a entrar en el primer parcial, como para que tengan en claro qué estudiar, ¿sí? Así que bueno, ya quedó la fecha preestablecida, ya definimos la cantidad de temas. Hoy vamos a ver lo que habíamos dejado pendiente la clase anterior, que es las cargas y los medios de transportes. Yo les mandé en el día de ayer el material para que lo fueran leyendo. Ahora lo vamos a ir viendo juntos. Y después vamos a ver un poquito de promoción de exportaciones y con eso estaríamos redondeando todo lo que va a entrar en el primer parcial. La semana que viene quizás les dé un poquito más refuerce un poquito más estos temas que hemos visto y vamos a arrancar seguramente con alguno que ya va a entrar para el segundo parcial y la clase previa al examen, que sería el día 29, si no me equivoco, vamos a tener clase de repaso, ¿sí? Ese día, el 29, ustedes solamente van a ingresar a hacer consultas, ¿sí? No es que vamos a repetir todos los temas ni nada por el estilo. Simplemente vamos a estar respondiendo todas las consultas y dudas que a ustedes les surjan sobre los temas que van a ingresar para el primer parcial. ¿Queda claro? Sería válido que ustedes nos hicieran un pre-examen. No, tampoco tanto, Paula. Tranqui. Claro, así uno va más preparado al día del examen. Qué miedo que tiene. No, no, simulación no vamos a hacer. Igualmente, no es nada del otro mundo, le vamos a preguntar todas cuestiones que se vieron, todas cuestiones que ustedes deberían saber. Lo único que les pido es que no les juegue en contra los nervios, ¿no? Ese día. Bien, vamos a arrancar primero resolviendo los ejercicios que les había mandado de tasas y derechos, ¿sí? Yo igualmente ayer mandé la resolución a los chicos de la otra comisión y creo que los copié a ustedes también, ¿no? ¿Es verdad? Sí, profe. Bueno, a ver, Sí. compartimos pantalla. Bien, muy sencillo, ¿no? Lo que yo les mandé. A ver, yo les mando este cuestionario, algún ejercicio muy sencillo como para reforzar, ¿sí? Lo que ustedes vieron primero leyeron y después vieron en clase con nosotros. Un derecho de valores, entonces, ¿qué dijimos que es? Un porcentaje que se calcula sobre la base imponible o valor en aduana. Por ahora vamos a decir solamente eso porque como no vimos los Incoterms es un tema que lo dejamos para el segundo parcial, ¿sí? Ustedes no saben qué cláusula funciona como base imponible. Entonces, hoy por hoy ustedes lo único que tienen que saber en cuanto a un derecho al valor en que es un porcentual, ¿sí? Que se calcula sobre la base imponible, ya sea de una IMPO o de una EXPO. El derecho específico. El derecho específico es un valor dado por la aduana sobre una unidad de medida. Un valor sobre unidad, ¿sí? Si fueran prendas, vamos a suponer remeras, $1 por remera, 10 centavos de dólar por remera, 30 centavos de dólar por remera. Si fueran graneles, ¿sí? $10 por tonelada. Si fueran telas, por ejemplo, 10 centavos de dólar por metro, ¿sí? Entonces, un valor que ya me da la aduana que se aplica sobre una unidad de medida en función de lo que yo esté trayendo del exterior, ¿sí? Cuando hablamos de un derecho mixto, estamos hablando que aparecen los dos derechos, aparece el ad valorem y aparece el específico. Por lo que estuvimos hablando el otro día, con Julián vieron que en algunos casos el derecho mixto aplica
y en otros casos el derecho mixto no aplica, ¿verdad? Bien, cuando el derecho mixto aplica, lo que tenemos que ver es que la sumatoria de los dos derechos no supera el 35%, que es el derecho máximo, ¿sí? Yo por ahí les di un ejemplo para hacer después más abajo, donde sumamos dos derechos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, aplico la ad valorem, aplico el específico, sumo los dos, sobre la base imponible, el valor en aduana, calculo el 35, si no supera el 35, aplican los dos. Si supera el 35, automáticamente se cobra el 35, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Sí o hay dudas? ¿Está? Sigo. Profe, Sí. te hago una pregunta. O Sí. sea, yo lo entendí, pero por ahí me gustaría consultarte si conoces a algún profesor o a alguien que por ahí haga videos de YouTube y explique un poco esto como para poder verlos y guiarme antes del examen, o si no conoces a ninguno. Pero capaz conoces a algún profe que haga No, videos. o sea, la idea es que te la expliquemos nosotros, ¿sí? A ver, yo te estoy diciendo, si querés, les puedo armar un cuadrito y se lo envío mostrándole cómo funciona en un Excel. Yo les preparo mañana un Excel y se los envío para que vean cómo funcionan, ¿sí? O les puedo armar un videito y se los cuelgo en YouTube, no hay ningún problema. Dale, pero igual, o sea, yo no te quería molestar, por eso te preguntaba si No, no, a por ver, ahí conoces a alguno, pero si vos querés, muy eh, buena. a nosotros nos pagan por esto, ¿no? Nosotros cobramos por enseñar y además nos gusta y no tenemos problema en hacerlo. Por eso digo, hay que repetir 20 veces lo mismo, repetimos 20 veces lo mismo, no hay problema. En el aula es más fácil porque yo caso el pizarrón y arranco a armarlo, pero les armo una planillita Excel y el martes que viene, ¿sí? Lo comparto y les explico cómo funciona con números. ¿Quieren? Dale, profe, muchas gracias. Dale. Entonces, cuando el derecho mixto aplica, ¿sí? Calculo el ad valor en un 10% sobre tanto, tantas unidades por el valor que me da la aduana, tanto, sumo los dos, si la suma de los dos me da menos del 35, la aduana me cobra eso. Si supera el 35%, el sistema automáticamente me va a calcular el 35%. Yo le voy a preparar un Excel para el primer ratito de la clase que viene y lo vemos y van a ver que es sencillísimo. Cuando el derecho mixto no aplica, ¿sí? Lo que hace la aduana es cobrarnos el más elevado de los dos. Si el ad valorem suma más que el específico, me cobran el ad valorem. Si el específico es más alto que el ad valorem, me cobran el específico. ¿Se entiende? También se los voy a graficar en una planillita, así les queda claro. ¿Sí? Bien. Seguimos. ¿Preguntas hasta acá? El derecho máximo es el 35%. Esta alícuota, ¿sí? Este monto, lo aplican todos los países que firmaron el acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Todos los países que están dentro de ese acuerdo, que es lo que viene del GATT, que es el Acuerdo de Aranceles y Comercio, que arranca después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio que firmaron el Acuerdo de Derechos Máximos aplican el 35% como máximo al momento de importar una mercadería. Aclaro, cuando hay un antidumping o un compensatorio, ¿sí? No tiene techo, no tiene un máximo el antidumping y el compensatorio, ¿se entiende? ¿Sí? Es para los derechos tradicionales, que son ad valorem y específicos. ¿Seguimos? ¿Sí? Bien. La pregunta 5 pregunta si el derecho compensatorio se aplica cuando una mercadería es vendida a precio más bajo del costo de producción. ¿Es verdadero o es falso? Acá ahora tienen la respuesta, ¿no? Está más fácil. Se las quito si me lo dicen ustedes. Es falso, profe. Es falso. ¿Por qué? ¿Quién me dijo que es falso? Yo, Agustín. Agustín, saqué de compartir, así los veo a todos. ¿Sí? Agustín, ¿por qué es falso? Porque el derecho que está especificando ahí es el derecho antidumping, que es cuando se fabrica cuando se vende, perdón, por un precio menor al de fabricación para
es en el mercado del país. Bien, entonces el que se aplicaría sería el antidumping en ese caso, ¿verdad? Exacto. Bien, yo les cuento un poquito cómo funciona el tema del dumping. Cuando alguna cámara sectorial, por ejemplo, la Cámara del Calzado, detecta que de algún país del mundo está viniendo cierta mercadería, ¿sí? En este caso serían zapatos, zapatillas, botas, etcétera, a un valor muy bajo, y empiezan a darse cuenta que comienza a dañar la producción, ¿sí? O la comercialización local de zapatos nacionales, hacen una denuncia ante el servicio aduanero, y esa denuncia después es llevada a Cancillería. ¿Sí? Esa es una denuncia de dumping. Cancillería, ¿sí?, pide a la embajada del país denunciado que elabore un análisis de estructura de costos, puntualmente en este caso para el calzado, ¿sí? Y empieza esa investigación. Cuando empieza esa investigación, ¿sí?, la aduana, en forma preventiva, empieza a cobrar un derecho antidumping, ¿sí?, previsional, previo. ¿Se entiende? Empieza a cobrar un derecho provisorio, ¿sí?, hasta que esa investigación esté terminada. ¿Vamos hasta ahí? Esa investigación puede llevar varios meses, hasta algunos años. Cuando esa investigación está terminada, se define si hubo dumping o no. Si hay dumping, ese derecho provisional pasa a ser un derecho efectivo, ¿sí?, que se empieza a cobrar continuamente. Si se ve que no hay dumping, ¿sí?, se da de baja el derecho provisional. Funciona de esa forma. Es para proteger un sector, y es cuando un productor vende una mercadería por debajo del costo de producción. Y ustedes dirán, el tipo está vendiendo a pérdida, está loco, ¿no? No, no está loco, son estrategias de comercialización que hacen que barra la competencia y me quede el mercado solo para mí. Por allá por la década del 80, principio de los 90, la empresa Gillette, que es la que fabrica la maquinita de afeitar Presto Barba, ¿sí?, aplicó esta estrategia, y de hecho, en Sudamérica puntualmente, y de hecho lo que hizo es correr toda la competencia en maquinitas de afeitar, ¿sí?, y en un momento quedarse con todo el mercado sudamericano como un monopolio. Una vez que te quedas sin competencia, podés aplicar el precio más elevado posible, ¿sí?, que puedan pagar con tus consumidores. Por eso digo, son estrategias para correr del mercado algunos competidores. Son muy corrientes en mercados muy concentrados. De hecho, hace unos 5 o 6 años, Argentina estuvo denunciada en Estados Unidos por dumping, porque la empresa Techin, Tenaris Siderca, que está acá en Campana, vende caños para petróleo, los caños sin costura, y es una empresa que es muy competitiva. En Estados Unidos lo denunciaron por dumping, se llevó adelante una investigación y se llegó a la conclusión que no, que la empresa tiene muy buenos costos, no es que está haciendo dumping, ¿sí? Entonces Estados Unidos no le pudo seguir aplicando el antidumping que se requería. ¿Se entiende cómo funciona un antidumping? ¿Sí? Bien, y un compensatorio, ¿sí?, es cuando en el proceso productivo la fábrica que fabrica el bien que estoy importando recibe algún subsidio, ya sea en energía, en mano de obra y demás. Esa información por lo general se la pasan los países. Y una vez que el país tiene la información, ¿sí?, de ese subsidio, se observa, se analiza ese subsidio en qué porcentual impacta en el precio del bien, y ahí se aplica ese porcentaje de derecho compensatorio. ¿Se entiende cómo funciona el compensatorio? ¿Sí? Son sencillos, no son complicados. ¿Seguimos? ¿O hay preguntas sobre eso? Bien.
Bien, usted debe realizar una importación y para ello cuenta con estos datos, ¿sí? El valor en aduana de la mercadería, $100.000, la cantidad que viene en ese contenedor son 10.000 unidades, el derecho al valor en 10%, el derecho específico 10 centavos de dólar por unidad, ¿sí? Entonces los montos, en este caso, el 10% de 100.000, ¿cuánto es? 10.000. El ad valor en $10.000, ¿sí? Y el específico, 10 centavos de dólar por unidad, por 10.000 unidades, $1.000, ¿sí? Si aplicara el derecho mixto, serían 100.000 de ad valorem, 1.000 de específico. $101.000 de derechos de importación. El 35%, si quiero calcular el máximo, ¿no? De 100.000 son 35.000, ¿sí? Estamos por debajo del máximo, así que en este caso se aplicaría el derecho mixto. ¿Se entiende? ¿Sí? Igualmente, quédense tranquilos que se los grafico en un Excel para poder jugar poniendo y sacando el máximo. Voy a hacer un ejemplo donde el máximo no supere el 35 y un ejemplo donde el máximo supere el 35. Y un ejemplo donde no aplica para que ustedes se den cuenta cómo se aplica uno o el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Y ya después cuando les pregunte eso, en el examen, no tienen ningún tipo de excusa, porque ya lo vimos 4 o 5 veces. A ver, les cuento, la idea es esa, ¿no? Que se generen las dudas que tuvo uno de sus compañeros y que me pidan, ¿sí? Que me digan, no entiendo el tema, no quiere decir que sean burros, por ahí les cuesta entender este tema y los otros no. Entonces, soliciten a nosotros, exijan que nosotros les demos todas las herramientas para que ustedes entiendan el tema. Es primer año y vamos a ir al ritmo que ustedes nos marquen a nosotros, no al ritmo que nosotros querramos ir la materia, porque sabemos que prácticamente ninguno de ustedes tiene noción de lo que estamos hablando. Recién ahora están entendiendo todas estas cuestiones. Bien, seguimos. Aprovecho también para meterles, ¿no?, los de despachos, para jugar un poquito con todos los temas. La mercadería ingresa al país por medio de un despacho directo a plaza. Por tal motivo, el servicio aduanero deberá ir al lugar donde será desconsolidada la mercancía. Para ello, ¿qué tasa de servicios nos va a cobrar? ¿Sí? Acá lo tienen, se va a cobrar la tasa de comprobación de destino. A ver, cuando yo importe una mercadería en forma suspensiva o temporal con algún fin, o haga un despacho directo a plaza, ¿sí? El servicio aduanero va a tener que ir a chequear, ¿sí?, el destino de las mercaderías. Si las mercaderías van a estar donde yo declaré al servicio aduanero que las iba a llevar, ¿sí? Y durante el tiempo que estén las mercaderías en el país, que puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo para qué las traiga, voy a tener visitas periódicas del servicio aduanero chequeando que esa mercadería estén donde deban estar, ¿sí? En el caso del despacho directo a plaza, hablamos el otro día, que se aplica para mercaderías peligrosas, ¿sí?, animales vivos, perecederas y demás. El servicio aduanero va a acompañar la mercadería a su destino final. Ahí se va a hacer la desconsolidación del bien y tiene que estar presente el guarda y el verificador porque es canal rojo obligatorio. En ese caso, el servicio aduanero nos va a cobrar una tasa de comprobación de destino porque está asignando 1 o 2 personas para ir a chequear, ¿sí?, la desconsolidación de mis bienes. Le voy a tener que pagar las horas que estén trabajando en el lugar de destino, el viaje, ¿sí?, y los viáticos, si hubiera comida, merienda, almuerzo, desayuno, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, una tasa que va a cobrar, en este caso, el servicio aduanero, es la de comprobación de destino. Seguimos. ¿Sí? Acá decimos en el punto C, lo voy a dejar que no lo vean. El punto C dice que en el mismo caso, en el mismo despacho directo a plaza, la mercadería está llegando a zona primaria un día sábado. ¿Sí? Quiere decir
que yo tengo que actuar rápidamente y tengo que estar sacando esa mercadería ese mismo sábado, a más tardar el domingo. ¿Sí? Como son días no hábiles para el servicio aduanero, ¿qué tasa me va a cobrar el servicio aduanero en este caso? La tasa de servicio extraordinario. Exactamente, ¿no? Cuando yo tengo que operar en horarios no hábiles o en días no hábiles para la aduana, ¿sí? Tengo que pedir que me habiliten, ¿sí? Aduana. Para eso se va a activar un sistema de emergencia y tiene un costo, porque van a habilitar el servicio aduanero más un guarda y un verificador para mí o para unos pocos que vamos a operar ese día en esa zona primaria, ¿se entiende? ¿Sí? Muchas veces pasa que yo estoy consolidando, que es cargando una carga a un container, a un camión, a donde fuera, o desconsolidando, que es lo contrario, ¿sí? Y me llega el horario de corte del sistema, ¿sí? Que son las 6 de la tarde a las 18 horas, corta la aduana. Si yo quiero seguir operando un rato más, tengo que pedir habilitación de aduana por ese rato más. El depósito fiscal va a averiguar cuántos somos los interesados, va a pedir la habilitación por 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿sí? Y ese costo lo va a dividir por la cantidad de usuarios que estemos usando ese servicio extraordinario, ¿se entiende? ¿Sí? Está bien, bien. Ustedes imaginen que si yo tengo que sacar una carga urgente o hacer un directo a plaza, estoy obligado a hacerlo en forma urgente. Y si por X motivo la mercadería me cayó un sábado, un domingo o un feriado, lamentablemente voy a tener que saber que voy a tener que pagar ese costo extra para poder realizar. Seguimos. Bien. Tasa de estadística. ¿Sí? ¿Qué función cumple la tasa de estadística, y cuándo estamos exentos de pagar? La tasa de estadísticas es una tasa, que es un servicio, que se empezó a cobrar hace unos 20 y pico de años con un fin puntual, que era que el servicio aduanero contara con información estadística de importación-exportación realmente buena, fehaciente. No se utilizó puntualmente para eso y sí se empezó a ver que era otra alternativa para recaudar más. En un momento era el 0,5% con un máximo de $500. Hoy la tasa de estadística está en el 3%. ¿Sí? Las exenciones son países que son parte del Mercosur o asociados, están exentos de pagar estadística. Algunos bienes de capital, un 90 y pico % de los bienes de capital. El bien de capital es el bien que se utiliza para fabricar otros bienes, una línea de montaje, una máquina, sistemas productivos, etcétera, etcétera. Los bienes de capital están prácticamente todos exentos del pago de la tasa. ¿Quiénes están exentos también del pago de la tasa? Las mercaderías que ingresen en forma suspensiva temporal. En ese caso, en vez de pagar la tasa estadística, la voy a garantizar. ¿Sí? Algunos productos de telefonía e informática también, ¿sí? Y todo lo que sea exportación. La exportación no paga tasa de estadística. Bien, terminamos con ese pequeño cuestionario, ejercicio, como lo quieran llamar, que les envié. ¿Dudas puntuales sobre esto? ¿No? No, profe. Bien, seguimos entonces. Vamos al tema que nos compete para el día de hoy, que son las cargas. Vamos a compartir también. Muy bien. A ver, permiso, voy a poner los anteojos porque ya a esta hora, mirando la compu, se me borronea todo lo que veo. No sé si es la edad o muchas horas de computadora. Supongo que son muchas horas de computadora, ¿no? A todos nos pasa, así que No, Kiara, ¿vos qué edad tenés? 18. Pobre, yo tengo 50 y casi 52. Ahora, el martes festejamos el cumpleaños juntos y les doy clase yo. Así que ya estoy más en los 52 que los 51.
Es la edad, lo mío es la edad, ya no tengo vuelta atrás. Bien, a ver, las cargas, ¿sí? Las cargas se dividen por sectores, por rubros, ¿sí? Para poder armar una logística eficiente para el manejo. Se dividen según el tipo en cargas generales, ¿sí? Que son las cargas de todo tipo, ¿sí? Dentro de las cargas generales después vamos a ver que empezamos a dividirlas por naturaleza. Carga suelta, ¿sí? Que podrían ser cajas que se amontonan y se apilan adentro de un contenedor, bolsas de harina de 25 kilos, bolsas de cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Carga que no está armada en una unidad como podría ser un pallet. Por eso ahí hablamos de carga suelta. Después tenemos la carga unitarizada, que es esa carga suelta cuando la agrupamos dentro de un cajón, dentro de un pallet, dentro de un contenedor, ¿sí? Ahí decimos que la estamos unitarizando. Entonces, le vamos a informar a los transportistas, ¿sí? Si yo voy a llevar carga suelta, si voy a llevar carga paletizada, porque en función de eso ellos preparan diferentes formas de logística. Si yo llevo bolsas de harina de 25 kilos sueltas, el depósito fiscal me va a tener preparado un grupo de 4 o 5 personas, ¿sí? Que son los changarines que van a llevar al hombro las bolsas y van a ir cargando dentro del contenedor, dentro del camión, etc. Si yo le aviso al depósito fiscal que voy a llevar carga con paletizada, esa misma bolsa de harina, apiladitas, sunchadas en un pallet, ya ahí no voy a requerir las 5 personas que tienen que cargarla una por una, sino que voy a tener a disposición un montacarga, un Clark, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado tenemos las cargas a granel, que son las cargas, ¿sí? Que van totalmente sueltas. Por ejemplo, van los camiones al puerto de Rosario y esos camiones son levantados y volcados a una tolva que llevan directamente la soja, el trigo, el maíz a los buques graneleros que va dentro de sus bodegas y de ahí sale para otros países. ¿Sí? La carga granel es la carga que va totalmente suelta, que puede ser líquida, sólida y demás, que después lo vamos a ver. Por su naturaleza, las cargas pueden ser perecederas. Son perecederas cuando tienen algún ritmo de descomposición, frutas, carnes, ¿sí? Que se pudren, perecen, se pudren, se secan, ¿sí? Etcétera, etcétera. Las no perecederas, que son las cargas que no sufren ese deterioro. Después tenemos la carga frágil. La carga frágil tiene que ir muy bien identificada para quien maneja esa carga sepa que es carga que se puede romper, ¿sí? Cristalería, vajilla, informática, teléfonos celulares, televisores, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes vieron que la carga frágil, uno cuando desarma una cajita de un celular, van a ver que tiene tergopol, tiene el nylon con aire, que uno lo usa para sacarse los nervios, ¿sí? O bien tiene goma espuma. El embalaje ya tiene mecanismo de protección para que esa carga frágil no se dañe. Cuando uno compra vajillas, vasos y demás, también vienen acondicionados de tal manera donde la carga no se dañe. Pero además, para que no sufra golpes y malos tratos al momento de cargarlo o descargarla, le ponemos las leyendas de frágil, no apilar más de tantas cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Cargas peligrosas también tienen que estar bien señalizadas, ¿sí? Ahora después vamos a ver cuáles son esas cargas peligrosas y demás, ¿sí? Que pueden ser productos corrosivos, explosivos, tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Las cargas extradimensionadas o extrapesadas, ¿sí? Que son esas cargas que por peso o volumen son difíciles de transportar. Yo siempre doy el ejemplo cuando hablamos de las cargas extradimensionadas,
todos alguna vez hemos visto en alguna ruta, en alguna autopista del país, ¿sí? Esos grandes camiones que van acompañados por autos, camionetas que van a muy baja velocidad, con unas terribles cargas, por ejemplo, los pies de los generadores de energía eólica, turbinas, ¿sí? Que tienen que ser transportados de un lugar a otro, y para eso necesitamos empresas especializadas con personal capacitado a tal fin, donde van, ¿sí? Rodeando lugares con población, donde tienen que pasar por los costados de los puentes porque no pasan por debajo, por donde tienen que ir levantando cables de electricidad o cortándolos y volverlos a conectar. Esas son las cargas extra pesadas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Que solo muy bien. como estoy compartiendo, no veo todo lo que están con cámara o no. Y si hay dudas me frenan, y si quieren también participar, está buenísimo, ¿sí? Bien, cargas generales, ahí nos dan algunos ejemplos, hay todo tipo, ¿sí? Cargas unitarizadas es cuando agrupamos de lo que estábamos hablando, facilita el movimiento, ¿sí? Y nos baja los costos de consolidado, desconsolidado y de manipuleo. La carga unitarizado, consolidada, en pallet y demás, ¿sí? Además de bajarnos los costos de manipuleo, de manejo, también nos baja muchísimo el porcentaje de deterioro de esa mercadería. Ustedes imaginen que una caja suelta, ¿sí? En la fábrica ya se está manipulando al momento de cargarla a un camión. Si vinimos por buque, el camión va hasta el puerto, se va a bajar en el puerto, se va a cargar en zona primaria al contenedor, va a llegar a Argentina, se va a volver a descargar, ¿sí? Y cuando llega a mi fábrica se va a volver a descargar. Por lo menos entre 4 o 5 veces alguien tocó esa caja. La fue ensuciando, la fue dañando, la fue golpeando, etcétera, etcétera. Entonces hay un deterioro importante que, paletizando, poniendo en cajones y demás, ese deterioro, ¿sí? Baja en porcentajes considerablemente. Dentro de las cargas a granel, como dice acá también el PowerPoint, tenemos diferentes tipos. Tenemos líquidas, ¿sí? Que van en los contenedores que ven ahí, que se llaman Big Bag, ¿sí? Puede ser alcoholes, productos químicos como cloro, algún ácido. Vino, se vende muchísimo vino a granel, ¿sí? Van 30, 40, 50.000 litros de vino a granel, los Big Bag, ¿sí? Cuando llega a destino, alguien lo fracciona, ¿sí? Y lo vende después fraccionado. Pero de acá sale a granel. Líquidos ya dijimos, sólidos, todo lo que tenga que ver con granos, harinas, etcétera, 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 y muchos productos a granel que son gaseosos, por ejemplo, oxígeno, gas butano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? ¿Sigo? ¿Sí? Bien. Después tenemos las cargas dentro de las generales, ¿sí? También tenemos las cargas refrigeradas, que son asociadas a las perecederas. Las perecederas, ¿sí? Necesitan algún tipo de manejo de control de frío y control de humedad, ¿no? Hoy tenemos containers que se los puede ambientar, se les puede graduar temperatura, más humedad, y eso hace que frutas, puntualmente peras, manzanas y demás, puedan tener un tránsito de muchos días vía acuático, manteniendo las características de esas mercaderías. Las frutas más exóticas, más finas, más perecederas, las que tienen menos tiempo de vida útil, sí requieren de otros medios de transporte que son más rápidos, que después más adelante vamos a ver, por ejemplo, el avión, ¿sí? Ahí tenemos un detalle
de refrigerado perecedera, ¿sí? Frutas y verduras, flores frescas, carnes, pescados, mariscos, productos lácteos. El producto lácteo, lógico, en fresco. Hoy tenemos productos lácteos que pueden estar a temperatura ambiente, por ejemplo, la leche en Tetra Pak o en botella no requiere de heladera hasta que no esté abierta, la leche en polvo no requiere refrigeración, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, leche fresca, mantecas, ricota, mozzarella, etcétera, etcétera. Cargas sobredimensionadas, ahí se ven en el ejemplo, ¿sí? En este caso llevan un tubo de gas, alguna empresa que requiere tener un tubo de gas de esas características, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con productos de elevadísimo peso o de dimensiones no normales, ¿sí? Para eso hay empresas que se dedican puntualmente a ese tipo de carga. Carga frágil, ya lo dijimos. Las cargas peligrosas, sí, explosivos, gases inflamables, todo lo que sea carburante, nafta, queroseno, ¿sí? Sustancias tóxicas, infecciosas, ¿sí? Por ahí tenemos que transportar algún tipo de virus para investigar un laboratorio, esas son cargas peligrosas, material radiactivo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Para ello hay también toda una serie de identificación, empresas especializadas en cargas peligrosas, con personal especializado en cargas peligrosas también. ¿Preguntas hasta acá? No es difícil, es sencillo, seguimos. ¿Sí? Cuando uno manipula la carga hay diferentes tipos de riesgos. ¿Sí? Para la carga en sí mismo, siempre hay riesgos para el personal, sí, pero también para la carga en sí misma. En este caso, vamos a hablar del riesgo de la manipulación hacia nuestra carga. Los riesgos físicos tienen que ver con las temperaturas, puntualmente, muy baja o muy alta. Imaginen, ¿sí? Un container con computadoras, ¿sí? Puestas sobre cubierta en un contenedor, donde en algunos puntos de la travesía ese contenedor va a llegar a tener temperaturas de 80 grados. Nos llegan las computadoras deformadas, derretidas, ¿sí? O bien productos que no pueden exponerse a muy bajas temperaturas, ¿sí? Y un buque transportando en cubierta en pleno invierno puede tener temperaturas que lleguen a congelar los containers. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la temperatura, ¿sí? Es una variable fundamental al momento de saber dónde ponemos la carga. Cuando a la empresa transportadora nosotros le informamos qué tipo de carga es, le va a asignar el lugar adecuado para ese tipo de carga. Por ejemplo, las cargas de este tipo, que le digo electrónica y demás, no van sobre cubierta, que si no van en bodega, van dentro del barco. Las cargas refrigeradas requieren de un container refrigerado, ¿sí? Y requieren que el barco le genere la energía necesaria para que esa heladera funcione. ¿Sí? Es un container que es una heladera. Por ejemplo, todos los productos, las bebidas con gas, gaseosas, cervezas, sodas, tienen que ir debajo de la línea de flotación del buque. Quiere decir, van a ir a la parte de la bodega que está sumergida en el mar. ¿Sí? El barco tiene una parte que va debajo del mar y otra parte que va sobre el mar. Por una cuestión de presión, para que el gas no haga que las botellas se exploten, van a ir debajo de la línea de flotación del barco. Otro tipo de riesgos son las radiaciones, ¿sí? Todos los tipos de radiaciones. Si ustedes se fijan, la mayoría de las cervezas, ¿sí? Vienen en envases color ámbar o color verde. Algunos tipos de cervezas, como Miller, Corona y demás, tienen una característica que ya por el nivel de acidez, la luz no les cambia el sabor, pero los otros tipos de variedad de cerveza
¿sí? El efecto del contacto directo con la luz puede cambiar sabor, olor y demás de las cervezas. Por eso es que se utilizan, ¿sí?, envases de colores puntuales para evitar que ese tipo de radiación, puntualmente en este caso, que es de luz, ¿sí?, nos cambie las características del producto. Bien, seguimos. ¿Pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, estamos. Bien, seguimos. Yo lo que pasa es que me los pongo así medio alargaditos para poder ver bien la pantalla, ¿sí? Y voy corriendo, pero no los veo a todos. Bien, seguimos. Riesgos biológicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, eso se da mucho en alimentos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con pestes, virus, bacterias, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que sea alimenticio, alimentos y bebidas, hay que cuidar muchísimo el riesgo biológico. Ahí se enumeran algunas de las cosas que pueden llegar a contaminar algunas cargas, ¿sí? Algunas de esos virus y bacterias generan la fiebre hemorrágica y demás, ¿sí? En su momento algunas de estas cuestiones, antes de que existiera la vacuna, fueron las que dieron origen a la peste amarilla, la peste negra, etcétera, etcétera, que muchas de esas los vectores de contaminación son los roedores, los ratas y demás, ¿no? Cucarachas y demás. Ustedes imaginen que los buques no están exentos de todas esas cuestiones. De hecho, ya se encontró los antiplagas continuos porque tienen poblaciones de ratas viviendo dentro de los barcos. Si son ciudades los barcos, así que imaginen que todas esas cuestiones las tenemos. Entonces, hay que cubrirse también de esos riesgos y tener en cuenta cuando estamos transportando alimentos, bebidas, verduras, etc. Riesgos químicos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con polvos, vapores, líquidos, corrosivos y demás. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque puedo tener dos cargas muy cercanas, ¿sí? Y una puede dañar a la otra. Puedo estar transportando un contenedor con cloro y al lado puede haber un contenedor con indumentaria. Si hubiera un accidente, el cloro podría llegar a dañar la ropa, ¿sí? Hay otras cuestiones, muchas veces uno no contrata todo un contenedor, porque en vez de tener un contenedor, traigo 10 pallets, que es más o menos medio contenedor, 10, 12 pallets, estamos hablando de medio contenedor. En esos casos, las empresas lo que hacen es consolidar mi carga con otras cargas, ¿sí? Y tengo que estar seguro que esa empresa sea seria y no me consolide mi carga con alguna carga que la pueda llegar a dañar. Por ejemplo, yo estoy trayendo indumentaria deportiva de China y en el mismo container otro flaco está trayendo ajo. Cuando llega mi indumentaria deportiva, no le puedo sacar el olor a ajo en 200 lavados, ¿entiende? Entonces, esos vapores, esos polvos, esos líquidos pueden llegar a dañar otras cargas. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sencillo? Bien. Riesgos ergonómicos. Lo ergonómico tiene que ver con las posturas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ergonomía, decimos si tengo algún problema en los hombros, si tengo algún problema. Profe, te mutaste el micrófono. Ahí estamos. Listo. No me podía cancelar. Me silencié sin querer. Posturas. Tiene que ver con las posturas, ¿no? En este caso tiene que ver con cómo trato los productos, ¿sí? Es lo que yo les decía. ¿Vieron que algunas dicen no apilar más de 5 cajas? ¿Vieron que hay cajas que dicen no apilar más de 5 unidades? ¿Por qué? Porque si apilo la sexta, empiezo a dañar la de abajo, ¿sí? Esos son los daños ergonómicos. Si ajusto mucho la carga en un lugar, puedo llegar a romper
el producto que está dentro. Entonces todo lo ergonómico tiene que ver con torceduras, cómo se mueve una carga y demás para evitar que se rompa. ¿Seguimos? El ejemplo típico es decir, no apilemos más de 5, 6, 10 o las que fueran por cajas sobre la otra. Bien. Después vamos a ver cómo se vinculan los diferentes tipos de carga con los diferentes medios de transporte. Los medios de transporte son por agua, ¿sí? Barcos, barcazas, etc. Por aire, aviones, por tierra, ferrocarril, camión. ¿Sí? Y después las cargas se vinculan con los diferentes medios de transporte. Esa vinculación, ¿sí?, de la carga con el medio de transporte, tome nota porque es pregunta de parcial, se llama afinidad de la carga con el medio de transporte. Afinidad de la carga con el medio de transporte. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que tratar de buscar una afinidad de la carga con el medio de transporte para lograr el equilibrio perfecto. Ejemplo, si yo exporto soja en grano, poroto de soja, ¿sí?, tengo que buscar un medio de transporte que transporte, valga la redundancia, grandes volúmenes, mucho peso y que la relación, ¿sí?, sea algo económico. Si yo digo, vamos a exportar soja a China, ¿ustedes en qué me dicen que le enviamos? Barco. En barco, ¿sí? Por ejemplo, a China no tenemos posibilidad de tren, porque si no hubiera barco, la posibilidad sería tren. La siguiente, lo más efectivo después del transporte acuático, es el tren, ¿sí? Pero en este caso, soja china es barco. Si yo mando en avión soja, pierdo plata, me va a salir más caro el flete por kilo que lo que vale el kilo de soja, ¿se entiende? Entonces la afinidad del producto con el medio de transporte, ¿sí?, con el avión es nula, ni siquiera es baja. Con el buque es excelente, ¿sí? Con el tren es buena, con el camión es regular. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Bueno, ¿Sí? dos. ¿Cómo no? Pero en otros países que tienen la posibilidad de pagar el flete vía avión, ¿lo pueden realizar o directamente A ver, muchos no se manejan con eso? no, vos pensás que hoy por hoy, hoy la tonelada de soja, vamos a poner, no sé cuánto está, pero vamos a poner está a $600, ¿sí? $600 los 1000 kilos. ¿Sí? Quiere decir que cada kilo de soja son 60 centavos de dólar, ¿sí? ¿Me seguí hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Hoy un kilo de transporte aéreo debe estar no menos de $8. Quiero decir, vos vas a pagar $8 para transportar algo que vale 60 centavos. Claro, claro. Por eso digo, la relación soja-aéreo hoy es nula. No hay quien lo pueda hacer. ¿Sí? A Sí, no ser sí, que sí, seas sí. un multimillonario y quieras perder plata y decís yo exporto soja, pero estoy pagando 12 veces de flete lo que vale mi kilo. Vos conseguís a alguien en el mundo que te pague en vez de 60 centavos de dólar la tonelada de soja, que te la pague $8,60. Si conseguís eso, hace negocio. ¿Se entiende? Bien. Entonces la afinidad del medio de transporte está dada por el producto también. Si yo voy a transportar diamantes, ¿en qué lo voy a transportar? El avión. Avión. Aéreo, claro, porque ahí es tanto el valor de mi bien que no me importa la incidencia del flete, me resulta irrisorio. Y aparte, si yo mando los diamantes en un barco, va a viajar 30 días, ¿sí? Con el riesgo que conlleva ese tránsito y demás, ¿sí? Aparte, ¿cómo justifico un kilo de diamantes para transportarlo dentro de un contenedor, en un pallet, en una cajita? ¿Sí? Quiero decir, el riesgo es elevadísimo para algo que no me va a afectar, porque el diamante vale $100.000, que me cobren $1.000
de gasto en avión, no me importa, ¿sí? No te va a salir eso, pero quiero decir, para hacer cosas extremas, ¿no? Y en 24 horas tengo mis diamantes en el otro país, ¿se entiende? Entonces, yo digo, cosas de muy alto valor, la afinidad de la carga con qué medio de transporte es, con el avión, por más que sea más caro, ¿se entiende? Y después vamos buscando las alternativas en función de lo que más convenga para nuestro tipo de carga, lo que más afinidad tenga. Bien, esto lo leen ustedes, lo vamos a pasar de largo, ¿sí? Ahora después vamos a llegar de nuevo al transporte y vamos a ver un poquito más en profundidad lo que les decía. Bien, el envase y el embalaje. El empaque y el embalaje, sí. A ver, las características que tienen es el packaging, que es el envase, tiene que ser lindo, colorido, tiene que tener todas las características del producto, tiene que tener la fórmula, tiene que tener la fecha de vencimiento, tiene que ser atractivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que genera la venta. Tener un lindo producto, un lindo packaging, ¿sí? Genera que yo lo compre. Entonces, es lo que va a estar en contacto directo con el consumidor y es el que tiene que dar la imagen del producto, la información sobre el producto y demás. Y el embalaje es lo que se requiere para que el producto, ¿sí?, llegue sin daños, cumpliendo con las características que yo quiero que llegue a la góndola, ¿sí?, y demás. Entonces, las características del embalaje son proteger, facilitar el traslado, el manipuleo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con lo que estábamos hablando. Las cajas, la seguridad que pongo dentro de la caja para que no se rompa mi producto, que esas cajas sean fáciles de llevar, que entren bien en un pallet normalizado, que entren bien dentro de un container, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No puedo ni pijotear en el embalaje ni exagerar. Porque si yo hago el embalaje perfecto, ¿sí?, puedo llegar a pasar que mi producto sea caro, se encarezca, ¿sí? Y si le pijoteo al embalaje, ¿sí?, no voy a lograr lo que quiero, que sea fácil de manipular, que no se rompa y demás. Entonces ahí tengo que diseñar un embalaje acorde al manipuleo, a los manejos que va a tener el bien y a las características del bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Acá le puse la última tecnología en movilidad de cosas, la carretilla, ¿sí? La idea es para que ustedes entiendan que dentro de una organización se utilizan diferentes equipos para el manejo de materiales, productos y demás. Y ahí lo que ustedes ven es una carretilla, una línea de, como que se llama, una cinta transportadora y un Samping, Clark, montacarga, como lo quieran llamar. Clark en realidad es la marca, ¿no? Esas son la más famosa, pero en realidad montacarga o Samping se le suele llamar. Eso lo van a encontrar en todos los depósitos fiscales, en todos los operadores portuarios y en todos los galpones de las empresas comercializadoras. ¿Sí? Bien. Toboganes, cintas transportadoras. ¿Sí? Esto más que nada, a ver, yo no les voy a preguntar en parcial sobre transportadoras o toboganes, esto se lo damos para que ustedes entiendan y vean, porque por ahí hay gente que nunca vio una cinta transportadora o un tobogán de carga y descarga. Va a dar efectos educativos y que entiendan que hay muchas cuestiones para movilizar mercadería. Las grúas, algunas grúas, como la que estoy punteando acá, son las que se utilizan dentro de los depósitos y los galpones, ¿sí? Y las grúas puentes son las que se utilizan en la zona portuaria o en la zona de movimiento de contenedores, que son grúas muchísimo más grandes. Este año no lo va a permitir seguramente la pandemia o el año pasado, pero la universidad suele generar visitas al puerto de Campana o Zárate, ¿sí?, donde ustedes pueden realizar un viaje con el colectivo de la universidad
y ver cómo funciona todo el movimiento de mercaderías en la zona primaria. Bien, después lo que tenemos son los contenedores. Los contenedores, como dijimos, ¿sí? Hay del tipo de diferentes tipos. Por ejemplo, para carga seca son los contenedores comunes, los que vemos en la ruta siempre, que está el de 20 pies, que es el que ocupa medio camión, que mide 5,90 por 2,40 por 2,40, 40 pies, que mide 11,90 por 2,40 por 2,40. Después tenemos los contenedores que no tienen techo, los contenedores que son rebatibles al costado, ¿sí? Los contenedores que dijimos son los big bag para líquidos, los contenedores tanques que son los gaseosos, y después los contenedores para vía aérea, que son los contenedores IATA. IATA es la institución que regula todo lo que tenga que ver con cargas aéreas y lo aéreo en sí. Y si ustedes se fijan, los contenedores para carga aérea son redondeados porque emulan el fuselaje del avión para poder optimizar todo ese espacio. Son de aluminio, porque en el transporte aéreo es fundamental bajar el peso, porque el peso tiene relación con el consumo de combustible, ¿sí? Así que tenemos diferentes tipos de contenedores. Sí. ¿Quién me habla? Valentín. Sí. Yo te consulto más que nada por las dudas. Sí. Esta parte que vos estás explicando para el parcial, ¿tenemos que saber no solamente los nombres o explicar para qué sirve cada uno? O sea, todo lo que mandaste. No, a ver, te digo, hablamos un poquito de contenedores. ¿Qué es un contenedor? ¿Sí? Es una herramienta que permite unitarizar carga y mejora el manejo, bla, 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 bla. ¿Sí? Y hay diferentes tipos, para sin techo, para cargas secas, para cargas líquidas, aéreos, punto, ya está. ¿Sí? Después, en transportes y seguros lo van a ver a fondo, a todos los contenedores, los tipos, las medidas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Estos equipos son los que vemos, por lo general se ven en todos los depósitos y en los mayoristas de alimentos, ¿sí? Son todos aparatos que sirven para movilizar cargas dentro del depósito. Bien, ahora vamos a los medios de modos, sí que hoy estuvimos hablando. Tenemos terrestre, camión y ferrocarril. El terrestre se lo define como rodoviario el camión, ferroviario el ferrocarril. Los documentos de transporte o conocimiento de embarque asociados al transporte terrestre son las cartas de porte, ¿sí? El transporte aéreo, que es por avión, el documento de transporte, ¿sí? Asociado al aéreo es la guía aérea. El transporte acuático, que dijimos que no es solo por mar, sino que hay marítimo, hay fluvial y hay lacustre, que acá no se los puse, pero hay lacustre que es por lago, y el conocimiento de embarque que aplica al acuático es el BL. ¿Sí? El otro día, cuando hablamos de documentos, lo estuvimos viendo y explicamos, ¿sí?, las características que tenía cada uno. ¿Cómo elegir el modo de transporte? ¿Sí? Dijimos, lo elegimos por la afinidad con la carga, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. Lo podemos elegir por el precio, por el valor, ¿sí? Lo podemos elegir por el tiempo de tránsito, la urgencia que nosotros tengamos en recibir o que nuestro cliente reciba la mercadería, ¿sí? Esas son las tres principales, por urgencia o tiempo, por costo, ¿sí?, o por afinidad, son las tres principales, y es lo que decíamos, yo voy a mandar soja al exterior, no lo voy a poder hacer en avión. Si yo voy a mandar diamantes, lo voy a hacer por avión, porque si no sería una locura hacerlo por otro medio de transporte.
¿sí? Además, tengo que ver muchas veces donde es necesario romper la afinidad. Por ejemplo, si yo, que es por urgencia, ¿no? Cuando yo tengo una urgencia, no me interesa tanto la afinidad y el costo, porque, a ver, una cosa es ser eficiente y otra cosa es ser eficaz. Yo para ser eficiente es llegar a mi objetivo optimizando los recursos. Y ser eficaz es llegar al objetivo sin importar cuántos recursos tenga que ocupar en llegar a ese objetivo. A ver, doy un ejemplo para que se entienda. Si yo soy el gerente de comercio exterior de una fábrica automotriz, el gerente de producción me llama y me dice: Julio, se me rompió una máquina, tenés que solicitar a tal empresa de Alemania que me envíen el repuesto, ¿sí? Porque si no, tenemos una línea de producción detenida hasta que esté el repuesto, ¿sí? Yo al día siguiente le digo al gerente de producción: mirá, ya te compré el repuesto, lo están embarcando en el buque tal, lo tenés en 15 días acá, pero impecable. $400 me salió el flete. En ese momento el gerente general me despidió. ¿Por qué? Porque lo necesitaba Tiene 15 urgente. días una línea parada. Tengo Porque una línea que produce millones de dólares por día, detenida. Y yo me fijé en ahorrar $10.000, me echan. ¿Sí? Yo ahí lo que tengo que hacer es llamar al tipo de Alemania y decirle: mirá, cargalo en un misil, en el avión más rápido que tenga, no me importa cuánto sale el flete, necesito que eso esté mañana acá en Argentina, a lo sumo 48 horas. Y nadie me va a preguntar por qué pagaste un flete, ¿sí? El doble de lo que se paga normalmente. ¿Por qué? Porque tuve que conseguir, ¿sí?, un avión de emergencia que saliera ya, y me dijeron: bueno, si estás apurado, paga el doble, ¿sí? Como a veces uno dice el costo de ir a buscar vacunas. No importa el costo de ir a buscar vacunas cuando vos sabés que no traerlas significa que se te mueran 500 tipos. ¿Se entiende lo que digo? Si yo estoy esperando recibir un órgano, ¿sí?, no voy a fijarme en la afinidad del transporte, no, voy a usar el transporte más rápido, aunque sea el más caro. ¿Se entiende? Entonces, la urgencia, en este caso, liquida la posibilidad de decir: busco afinidad o busco precio. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Decime. Cuando vos embalás todo, ¿no? Si Sí, vos tenés en tu seguro que te cubre por daños del producto, sí. puede ser que a vos te digan que supuestamente el embalaje está mal o te cubre el seguro los daños. Bueno, vos, el asegurador, igual que el transporte, ¿sí?, te va a preguntar todos los datos de tu bien. Cuando vos más recaudos tomes, más barato te va a salir el seguro. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota que me pasó a mí. Nosotros, entre el año 2005 y el año 2009, con 2 socios, exportamos muchísimo carbón vegetal a Europa. Habíamos hecho un producto que era muy lindo, que era para supermercados, que era tipo la cajita de panetones, del pan dulce, pero con carbón adentro, donde se rompían 2 orejitas, se ponía la pastilla de encendido, se quemaba la caja y te quedaba el carbón prendido muy bonito, muy divino. Un producto entre el commodity, que es el carbón, un producto de lujo. Lo mandábamos embalado directamente con el pallet, y nuestro embalaje iba directamente y se ponía en el supermercado para que la gente se lo llevara directamente sobre del pallet y demás. Un diseño de packaging interesante y de embalaje también. Y eso a nosotros a ver, teníamos un costo extra de embalaje, pero teníamos una baja considerable en el costo
de logística y en el costo de los seguros. ¿Por qué? Porque el producto tenía muy poco nivel de daño y cargar un container eran 24, 48 palets, porque iban 24 abajo y 24 arriba en un container de 40 pies. 48 palets. Disculpe, profe, ¿y en un pallet cuánto puede llegar a ver? Cantidad de cajitas. Sí. Ahora no me acuerdo, pero hacete la cuenta esta, 16.800 cajas divididas en 48 palets. No me acuerdo cuántas cajitas eran por palet, ¿no? Pero iban 350. ¿Cuántas? 350. Sí, señor, 350, esa no la tenía. Hace muchos años, pero bueno, 350 cajas por palet. Pero iban 350 y arriba otro palet con 350 más, ¿entiendes? En 2 pisos, porque lo hacíamos de 1,5 metros de altura, perdón, de 1,20 m de altura el palet, y mandábamos uno sobre otro, divididos por cartones y demás, porque como te digo, eso ya iba directamente a supermercado y la gente se tenía que servir de ahí. Imagínate si mandaba un palet a 2,40 m, no podés agarrarlo, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Sí, se entiende. Ese embalaje, que era bastante más caro que no hacerlo, significaba que no llegaba nada roto, prácticamente seguro era simbólico, y consolidar en el depósito fiscal nos salía 1/3 de consolidar cualquier otra carga. Si consolidar un contenedor valía $600, nosotros salía 200. Porque ya de operar siempre con la misma gente, sabían que en 1 hora y media tenían un contenedor consolidado con 48 palets. Eso no existe, pero eran muchas horas de desarrollo del packaging, ¿sí? Eso lo hacía mi socio, era un cráneo en ese sentido, hay que reconocerlo. Mucho tiempo de desarrollo. Y después no pudimos seguir vendiendo ese producto porque era un producto caro. En el año 2008, con la crisis de la burbuja inmobiliaria, ustedes eran muy chiquitos, hubo una crisis impresionante en Europa y se nos cayeron los clientes, explotó Grecia, se cayó España y tuvimos que cerrar en realidad la empresa porque nosotros nos dedicábamos solamente a exportar, no trabajamos en mercado interno. Así que bueno, dejamos de vender, nos fundimos. Literalmente nos fundimos. Y bueno, pero tenemos un producto que fue premiado en una exposición en Alemania, la Expo Spoga, que es una exposición de campamentismo y tiempo libre. No me ha quedado imágenes visuales para mostrarles porque ya les digo, hace muchos años y se pasaron de computadora en computadora y he perdido los archivos, una lástima. No había las redes sociales que hay hoy, no los teníamos cargados, así que perdimos mucha desinformación. Alguna foto puedo tener y no mucho más. Seguimos. A ver, ¿contestó Luana a tu pregunta todo mi cuento? Sí, totalmente. Bien, entonces, a ver, con estos ejemplos se entiende más que leyendo un libro, ¿no? Porque ustedes entiendan que mejorar el packaging me encarece el producto, pero a lo mejor me mejora el tema de seguros, el tema de logística, y se compensa un costo con el otro. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? Bien, acá están las características, ¿sí? Y las ventajas y desventajas de los diferentes modos o medios de transporte. Sí, la ventaja del transporte por agua es que los fletes son los más bajos. Los fletes más baratos son los transportes por agua, ¿sí? Transporta mucha masa y muchos volúmenes, ¿sí? Tenemos buques que transportan de todo. Hoy prácticamente todo se puede transportar por medio por transportes marítimos. De hecho, ya con algún tipo de productos perecederos, con el desarrollo de nuevas tecnologías, atmósferas controladas, el hecho de congelar y demás, hoy por hoy el transporte por agua le ha quitado muchísima carga al transporte aéreo, ¿sí? Por ejemplo... Profe, Sí.
Dime. Estaba una pregunta, justo estaba leyendo acá, dice, altos riesgos de saqueo y deterioro. ¿Te pasó a vos alguna vez con algún producto que te lo hayan robado? Te cuento, ahí vamos. Esas son las desventajas, ¿sí? En las desventajas, a ver, ya por el hecho de estar la mercadería entre 15 y 60 días dentro de un buque, donde hay 200, 300 tipos, puede haber algún tipo de robo, ¿sí? Esa mercadería va a estar a la espera de cargarse en el buque, en el puerto, por lo menos 4 o 5 días. Cuando se descarga va a estar otros 4 o 5 días en el puerto de destino. Hay puertos que son seguros, hay puertos que no, se llaman puertos limpios y puertos sucios, ¿sí? Hay mucho robo en los puertos, entonces están todos esos riesgos, ¿sí? Que en el avión hay menos riesgo de robo en la terminal, de carga y de descarga, y aparte la mercadería a lo sumo tarda 48 horas en llegar, quiero decir, esos riesgos se reducen, ¿sí? Tienen menos tiempo de espera, las cargas aéreas y demás. Entonces está como desventaja. Vos ahí lo que tenés que saber es con qué naviera opero, ¿sí? Qué seguridad me da la naviera. Por lo general te salen un poquito más caros los fletes, pero hay navieras de más prestigio que otras. Tengo que ver en qué puerto cargo, si es un puerto seguro o no, y en qué puerto descargo. Y en función de eso voy a tomar más recaudos, que es contratar seguros, pero los seguros también saben que los puertos que operás son más riesgosos, los seguros son más caros, por eso es que lo ponemos como desventaja, ¿sí? Es una de las desventajas del medio de transporte, ¿sí? Pero igual ellos, perdón la pregunta, igual aparte de que hayan puertos limpios y sucios, los containers no deberían de tener los precintos de seguridad, que solo deben abrirse cuando se vaya a hacer el reconocimiento de la mercadería. Perfecto, pero vos mientras tanto, vos pensás, bajan un buque, cientos de contenedores en el puerto de Buenos Aires, lo bajaron ayer. Hasta que se solicita destinación y todo el pasan 48, 72, 4 días, 5 días, que están los containers ahí. Va gente misma gente que trabaja ahí, te rompe el precinto, te abre el contenedor y te roba mercadería. Hay puertos donde hay mafias dentro de los puertos, ¿sí? Miren algún videíto de los grandes puertos internacionales, van a ver, son ciudades, ¿no? No hay forma de controlar absolutamente todo. Entonces, está el riesgo de que te roben mercadería. Entonces, ¿y a vos ¿cómo te haces, pasó? profe, con... Perdón. Sí. No sé quién iba a hablar. ¿Hablaron dos o nadie? No, te voy a preguntar si a vos te pasó alguna vez con algún producto que te lo hayan robado. No, a mí no. Por suerte, robos no. Sí, a un cliente mío hace 15 días del puerto de Buenos Aires, no del puerto de Buenos Aires, miento, no voy a decir pavada, de un depósito fiscal que no sé cuál es, le robaron 2 desmalezadoras, 2 máquinas desmalezadoras, ¿vieron la de cortar el pasto? Y le robaron 4, la parte de la cuchilla de esas desmalezadoras. Hay rateros como en todos lados, ¿sí? Los mismos empleados de aduana, algunos también son ladrones, ¿sí? Ojo. Y después está el depósito fiscal más serio, el que te cuida más la mercadería, y el menos serio es el que pasa también estas cosas, ¿sí? Puede haber. Lo que me pasó a mí con un container de carbón también en España es que mi cliente lo retiró de la aduana sin que yo le hubiera entregado los documentos. Lo retiró sin tener la documentación que lo hacía dueño, vendió la mercadería y cuando se le cantó me pagó. Que era un concejal de Tarragona que estaba vinculado con la aduana española y la aduana española le hizo el favor de darle el contenedor en forma ilegal. Me lo terminó pagando, pero me lo debería haber pagado a los 15 días de que arribó y me lo terminó pagando a los 3 meses.
tuvimos que enviar carta documentos y demás. España, ¿no? No estoy hablando de un país del tercer mundo, España. Puede pasar de todo, en comercio internacional puede pasar de todo. Seguimos viendo Profe, la en el ventaja. caso, perdón. Sí, En el Luana. caso de que te hayan robado la mercadería y ponele, vos Sí. tenías la mercadería justa prometida, ¿cómo haces? Onda, el seguro te puede cubrir, ¿no? Pero el faltante que vos le debes a la persona a la que le tenías que entregar la carga, ¿cuál es el trato que se le da? A ver, es un tema, ¿no? Porque si a mí me roban gran parte de la carga, voy a reclamar al seguro si contraté, porque puedo no haber contratado, le voy a reclamar al depósito fiscal, le voy a hacer un juicio y demás, que es toda la parte legal. Y por otro lado, le va a estar faltando mercadería a tu cliente. Tu cliente va a entender que no es culpa tuya, que es algo que pasó, y después se pondrán de acuerdo entre los dos cómo haces para compensar esa mercadería. Hay que ver si el seguro le paga a tu cliente, ya se encuentra, ya se le está compensando, ¿sí? Esa mercadería si ya me la pagó. Si nunca me la pagó, me va a compensar el seguro a mí. Y yo después le enviaré el faltante. ¿Sí? Eso lo tenés que ir acordando vos con la contraparte, ¿no? Sí. Profe, pero el seguro no es obligatorio, o sea, en vez de vos contratarlo por otros medios, no es obligatorio, o sea, no te lo pide. No, el seguro no es obligatorio. Hay quien contrata y quien no contrata seguro. Yo, por ejemplo, con algunos cargamentos de carbón no contrataba porque el carbón, primero nadie te va a robar bolsa de carbón, te puede robar 2 bolsas para hacer un asado o lo que fuera. Porque no tiene valor de reventa, es pesado, es mugriento. Entonces no contratábamos seguro, pero tomábamos el riesgo de que pasara algo, ¿no? O sea que El para caso- solo lo esencial contrataban el seguro. A ver, ya los barcos tienen un seguro, ¿no? Pero vos contratás un seguro para tu carga particular. Ahora, después del primer parcial, vamos a ver los Incoterm y van a ver que solo algunas cláusulas te obligan a contratar seguro. Después el resto es optativo. Lo contrata el comprador o vendedor en función de tomar algún recaudo, ¿no? Ah, listo, gracias. De nada. Lo que es obligatorio es el seguro del auto, porque te lo exige la legislación de un país, ¿no? Que vos no podés circular sin seguro. En el caso de las cargas, no. Bien. A ver, las desventajas dijimos que es más lento que otros medios de transporte, ¿sí? Como hay más riesgos, por ahí los seguros son un poco más elevados, ¿sí? Lo que hablamos de los aquí de deterioro, y las frecuencias por ahí son menores que otros medios de transporte. Vos, por ejemplo, en las navieras tenés, por ejemplo, Hamburg Sud, que es una naviera de prestigio, tiene un barco por semana a Europa. Tiene esa frecuencia. ¿Sí? Vuelos a Europa tenés más seguidos. El tema que tu producto sea afín para ser transportado por aéreo o no, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Seguimos? El transporte por tren, porque también cada medio de transporte tiene más flexibilidad. Después lo vamos a ver. Cuando terminamos de ver los 4, vamos a ver cuál modo de transporte es más flexible. ¿Sí? El transporte por tren, en cuanto a costos, es lo mejor después de por agua, como dijimos. Después del barco, lo más barato es el tren. ¿Sí? Lo que tenemos es que es poco flexible porque tenemos el itinerario por vías. Entonces yo tengo que ir a cargar donde está la estación de carga y va a transitar por los lugares delimitados por las vías. ¿Sí? Puede transportar todo tipo de carga, ¿sí? Es el menos costoso de transporte terrestre, etcétera. Entonces, las ventajas que tenemos es igual de veloz o más veloz que el buque, pero no cubre las distancias y no puede llegar a lugares que llega el buque. ¿Sí? El buque en contra no puede llegar al lugar donde llega el tren. Si lo comparamos con el transporte rodoviario, que es el camión,
¿sí? El camión es más flexible porque llega a todos los lugares, el camión es más caro, el tren es más barato, el tren transporta mucho más volumen, el camión mucho menos, ¿sí? En cuanto a velocidad, si el tren anda bien, ¿sí? Debería tardar menos, ¿sí? que el camión, o el mismo tiempo que el camión, así que en eso es parecido. Pero los costos en tren contra camión deberían ser 6-7 veces menos. Si un transporte, ¿sí? Si un camión te sale, un camión a Chile desde Argentina vale $2.000, si tuviéramos un tren que va desde Buenos Aires a Santiago de Chile, que no lo hay hoy, si hubiera un tren, tendría que salirte no más de $300, $400, misma carga, ¿no? Esas son las ventajas que tiene este tipo de transportes. Los vehículos de carga, así transporte terrestre, rodoviario, esto no me interesa que lo sepan, ¿sí? Qué tipos de camiones, las siglas, las letras, ¿sí? Simplemente que entiendan que de los medios de transporte que estamos viendo, el camión es el más flexible de todos. ¿Por qué? Porque puedes llegar desde tu casa hasta la otra puerta, puerta a puerta, con camión. ¿Sí? Si fuera que mandamos esa mercadería por camión y el camión puede transitar por ambos países. De hecho, entre Argentina y Chile, el 80-90% de la carga se hace por camión, porque por barco hay que dar toda la vuelta por el Cabo de Hornos, ¿sí? Y es un viaje extenso y caro. El camión, hoy por hoy, es más barato que el buque, en este caso, ¿sí? Y lo que no tenemos, como para comparar, es un tren, como decía, entre Argentina y Chile. Si hubiera un tren entre Argentina y Chile, la mayor cantidad de cargas debería ir por tren y no por camión. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se siguen? ¿Sí? Esto es meramente ilustrativo para que ustedes entiendan que hay diferentes tipos de camiones. Y después, cuando tenemos, ¿sí? la necesidad de utilizar más de un medio de transporte para hacer el trayecto internacional, hablamos que estamos utilizando un medio de transporte multimodal o polimodal. Más de uno, ¿sí? No es monomodal, es multi o polimodal, ¿sí? Para eso vamos a tener un conocimiento de embarque que es multimodal. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, ninguna. Bien, y el resto de las pantallas, si no se las quise cortar, son indicativas para que entiendan todas esas cuestiones. Bien, preguntas sobre carga, sobre transporte, esto es lo básico, ¿no? Después van a tener una materia que va a ser netamente de transportes y seguros. Ahí se van a sacar todas esas dudas que hoy me están preguntando y yo les cuento como el cuentito. Ahí van a entender cómo contrato seguro, por qué, ¿sí? Y demás. Y ahí van a conocer todos los tipos de container, medidas, tipos de transporte, diferentes tipos de buques de cargas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? No, profe. Bueno, pasamos al otro tema, que ya con este cerramos temas que van al parcial. Terminamos con este tema y terminamos la clase de hoy, porque yo, como les digo, prefiero no hacer un corte de media hora y volver después, porque ya un corte de media hora se me van a cenar y no vuelven más. Empieza la novela turca, no vuelven más. Así que se me cae de risa, Luca. ¿Cuál mirás? No mira que todavía está Farmagul hace 10 años. No, nada de esto. Yo miro Doctor Milagro, así que. Está el Leaf. No, mentira. Yo lo que nunca supe, pobre Farmagul, no. Listo. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué decir? ¿Qué culpa tiene, digo? ¿Qué culpa? Nunca supimos la culpa de Farmagul, pobre Farmagul. Bien, seguimos. ¿No hay preguntas sobre esto? Igual recuerden que el día 29, si no me falla la memoria,
tenemos la clase de repaso. Entonces, cualquier duda que haya sobre esto, las preguntan, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar, no tengo nada para mostrarles porque realmente no les preparé nada sobre mecanismos de promoción de exportaciones. Yo voy a dar algunas, 4 o 5, y Perdón, le voy a profe, ¿puedo pedir a decir algo? ustedes... ¿Cómo? Perdón, yo recién acabo de llegar porque salí del trabajo. ¿Usted será que Ah, la diapositiva que pasó, lo puede mandar por mail, por favor? se las pasé ayer, les pasé, las que listo. pasé ahora, más 2 archivos más, que son bastante más completos que las Ok. pasé hoy, ¿sí? Listo, gracias. Rita, te hago una consulta. Sí, sí. ¿Vos todos los días llegás a esta hora? Los jueves sí. Ah, ok, Yo- ok. Los jueves sí, por eso yo había hablado con Julio y empiezan más tarde para que yo pueda llegar. Me pierdo 20 minutos y no la hora como ahora, por ejemplo. Perdón, no sabía. Bueno, No, está bien, no hay problema, no hay problema. podemos implementar 15 o 20 minutos después, porque bueno, le dimos 1 hora y media corrida y llegaste para el final, la entrega Claro, de diploma. solo para el cierre, por eso. Y los martes no hay problema porque llego bien. El tema que se me complica son los jueves. No, por eso te preguntaba. Por eso te Sí. preguntaba. Gracias. Listo. No, por favor. Bien. Entonces, les decía, ahora vamos a ver promoción de exportación, herramientas de promoción de exportación. Todos los países del mundo quieren exportar. ¿Cuál es el motivo? Que es una entrada genuina de divisas. Ustedes saben que los países comercian entre sí, ¿sí? Compran y venden. Si compran más de lo que venden, estamos en un problema porque tenemos un déficit. Y de algún lado vamos a tener que conseguir el dinero para pagar esa diferencia de compra y venta. Si vendo más de lo que compro, tengo un superávit, ¿sí? Me ingresan más divisas de las que se me van, ¿sí? Y voy generando recursos, divisas, que son parte, ¿sí? De esas divisas que tiene el Banco Central como reserva monetaria, que permiten que generemos mejoras en el nivel de vida de nuestra población. Lo digo así brevemente y rápidamente. Un concepto de balanza comercial, ¿sí? De balanza de pagos, que funciona de esa forma. Yo tengo diferentes formas de captar divisas. Exportando, vendiendo bienes al exterior, ¿sí? O que me ingresen turistas y me dejen divisas en el país. O que me ingresen inversiones extranjeras directas para instalarse en el país. O bien tengo que pedir plata prestada, que es la famosa deuda que tomo en el exterior, que ingresan hoy las divisas, pero en algún momento las tengo que pagar. O sea, es como que tomo un préstamo, hoy tengo el dinero, pero en algún momento lo tengo que empezar a devolver. Como todos los países quieren tener superávit comercial, porque es lo más sano, quieren exportar más de lo que importan. Para poder exportar, ¿sí? Además de tener buenos productos y buenos precios, tengo que promocionar mis productos en el exterior. A eso le llamamos herramienta de promoción de exportación. La República Argentina, como prácticamente todos los países, ¿sí? Tiene una agencia puntual que depende de Cancillería y del Ministerio de Economía, que en su momento se llamó la Fundación Exportar, y del año 2016 a la fecha es la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la Nación, ¿sí? Esa agencia lo que hace, por un lado, trata de captar inversiones en extranjeros y difunde y promociona los productos nacionales en el exterior. Depende de Cancillería, por eso los programas son manejados por las embajadas y las agregadurías comerciales en diferentes partes del mundo. ¿Sí? En los últimos días, si ustedes se fijan, está muy en los medios, muy promocionado todo el trabajo que está haciendo Scioli como embajador en Brasil. ¿Sí? Ese es el trabajo que hacen las embajadas, ¿sí? Y que se traduce por medio de la agencia de inversión. ¿Qué son acuerdos
acuerdos comerciales puntualmente, rondas de negocios entre empresas argentinas y extranjeras, participación en ferias, eventos, promoción de productos por medio de Cancillería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que la agencia promociona. Esas son algunas de las herramientas. Por otro lado, tenemos herramientas de promoción de exportaciones que tienen que ver con lo financiero, con lo bancario, ¿sí? Que son créditos que los bancos otorgan a los exportadores. Hay de líneas privadas, líneas públicas y hay líneas públicas subsidiadas. Puntualmente, hay dos tipos de créditos de promoción de exportaciones que son, ¿sí?, el crédito de prefinanciación de exportaciones. El banco, yo voy al banco, le digo, mira, tengo una orden de compra de este cliente en Italia, por este producto, por este monto. El banco chequea, ¿sí?, la solvencia de mi cliente en el exterior y demás, chequea mi solvencia, me da el dinero para que yo pueda producir ese bien, exportarlo y devolverlo al momento que lo compro. Me está prefinanciando, me lo está haciendo previamente a que yo tenga el bien, ¿se entiende? Yo no tengo, si no tuviera ese crédito, no tendría la posibilidad de fabricar para exportarle a este señor de Italia. ¿Se entiende cómo funciona? Por eso hablamos de prefinanciación. Me están dando la guita para que pueda fabricar el bien que voy a exportar. ¿Sí? Hay otra línea que funciona al revés. Es una línea que usan mucho los países desarrollados, que Argentina utilizó hace muchos años y que funcionó muy bien. ¿Sí? Hoy por hoy no tengo la seguridad de que haya un crédito que esté activo y funcionando bien en Argentina. Sí sé que el BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, lo está empezando a implementar nuevamente, que se llama el crédito de postfinanciación de exportaciones. ¿Qué hago? Hago que vos le puedas vender al señor de Italia en cuotas, ¿sí? Porque uno va a una feria, a una exposición, por ejemplo, con un producto que somos muy competitivos los argentinos, que tiene mucho valor agregado, que son, por ejemplo, sembradoras, tractores, cosechadoras, ¿sí? Tenemos productos de muy buen nivel, de muy buen precio, muy competitivos en el exterior, ¿sí?, pero que nos cuesta vender porque no tenemos financiación. Necesitamos esta línea de postfinanciación, donde yo voy al exterior, muestro mi sembradora, ¿sí?, y le digo, esta sembradora vale $45.000. Y al lado hay una sembradora polaca que vale 55, $10.000 más que yo. Viene el cliente del exterior y me dice, ¿yo cómo te la pago? No, cash. Va al polaco y le dice, yo te la doy a pagar en 5 años. ¿Sí? Terminan comprando una sembradora que vale $10.000 más, pero que se la dan a pagar en 5 años. El tipo la va pagando con lo que va produciendo, ¿se entiende? Cuando yo tengo la posibilidad de, como exportador, de ofrecerle a mi comprador una financiación, porque un banco en Argentina está dándome esa posibilidad, estoy ante un crédito de postfinanciación de exportación. Es una herramienta potentísima al momento de ir a vender. ¿Sí? Es como que yo voy a comprar un artefacto, una televisión, a un lugar donde me dicen vale tanto y es contado, y voy a otra donde me aceptan el ahora 18, ¿se entiende? Profe. Sí. Y te hago una pregunta con el tema de la financiación. Es complicado cuando, qué sé yo,
hay un país, no sé, te doy un ejemplo, Estados Unidos, que por ahí tiene mucha menos inflación que, no sé, Argentina o un país de África, o no sé, cualquier país que tenga más inflación que Estados Unidos. O sea, es más complicado, ¿no? Ganarle porque los bancos, o sea, no te van a dar tantos años de financiación como le dan a otros, ¿o no? Acá lo que tiene de bueno, la ventaja es que los créditos son en dólares o en euros, porque a vos te van a pagar en dólares o en euros. Entonces, a vos te van a dar un crédito de prefinanciación o de postfinanciación en dólares puntualmente, es que lo que están ofreciendo, y hoy te lo están ofreciendo al 4% anual, no existe. ¿Sí? A bárbaro, acceder. Total, vos sabés que vas a cobrar en dólares. Y el banco que te está ofreciendo la línea, te lo está ofreciendo en dólares porque estás exportando y saben que vos vas a cobrar en dólares. ¿Sí? Si vos te vas a fondear una tasa en pesos hoy, una tasa que no esté subsidiada, no voy a tener que hablar de un 70 y pico anual. ¿Sí? Un montón. O sea que si es en dólares, o sea, nunca va a interferir la inflación. A ver, vos vas a tener la inflación en pesos, la vas a tener vos acá al momento de fabricar tu bien, pero a vos la ventaja es que vos tu precio lo estás fijando en dólares, ¿sí? En algún momento podés quedar un poquito atrasado y te pasan los costos el valor del dólar, pero después el dólar se equilibra y vas más o menos manejando. El problema es cuando cuando el tipo de cambio se te quedó atrasado, ¿sí? Y los costos en pesos se te fueron muy arriba. Cosa que hoy no está pasando. Porque viste que más o menos se va moviendo, va acompañando, a ver, el precio del dólar tiene que ir acompañando la inflación. ¿Sí? En algún momento te lo frenan un poquito para frenarla un poco, pero hoy por hoy lo podés manejar. A ver, hoy un crédito en pesos tenía que hablar de 70 y pico, cuando hace 3 años atrás tenías que hablar de un 120, ¿no? Se ha mejorado la performance, se bajó mucho la tasa en pesos, pero son tasas locas que solamente en países como el nuestro estamos dispuestos a pagar, ¿no? La tendencia es que la quieren seguir tirando a la baja, pero está, a ver, el secreto de eso es cómo combato la espiral inflacionaria. Si voy bajando la inflación, las tasas van a tender a bajar, porque es así. Ahí, hoy no te sé decir qué va a pasar de acá a fin de año, no sé cómo va a funcionar el plan económico del ministro Guzmán. Ya hay una tendencia a la baja, veremos si funciona o no funciona. Pero estamos haciendo futurismo, no me dedico a eso yo, no. Eso se dedica más lo que está en el tema bonos y demás. Pero quiero decir, los créditos al comercio exterior, lo bueno que tienen, que son créditos en dólares, y vos lo devolvés en dólares porque cobrás en dólares, ¿sí? Bien, ¿preguntas sobre esto hasta acá? ¿No? Es fácil, es claro. Yo lo que les voy a pedir para el martes que viene, que ustedes investiguen un poquito e indaguen, ¿sí?, en otros mecanismos de promoción de exportaciones. Hay unos cuantos más, pero quiero que se sienten un ratito a la compu y empiecen a chusmear, porque van a encontrar información conexa que les va a dar un montón de data. ¿Sí? Van a encontrarse que hay destinaciones de importación que son un mecanismo de promoción de exportaciones. Van a encontrarse que hay programas que tienen que ver con zonas francas y demás que son promoción de exportaciones, y un montón de mecanismos más. ¿Se animan a buscar 3, 4 más cada uno? Y los charlamos el martes que viene. ¿Sí? Sí, profe. Rita, te pido disculpas, no sabía que llegas tan tarde, ya arrancamos un ratito después. No hay problema, profe, no se preocupe, gracias igual. Dale. Gracias a los chicos que graban la clase, yo estoy una clase atrasada, Igual, pero con eso voy. Igual cualquier duda, ¿sí? Mail, bueno, vamos a hacer la clase de repaso, ahí la vamos a tratar de hacer en el horario que vos estés. Creo que igual cae martes la clase de repaso, así que no vas a tener drama.
Esta fue muy sencilla. Si hay alguna duda sobre los medios de transporte y las cargas que vimos hoy, mandame mail. Yo trato de responder, no en el momento, pero un día para otro te respondo, ¿sí? Sí, te agradezco, gracias. No, por favor. Bien, gente, si no hay más Profe, yo preguntas... Sí, quería agregar algo dime. que estuve observando que salió el día de ayer, que es sobre la digitalización de las operaciones vinculadas con el comercio exterior. Están tratando de que sea autorizado el flujo de cargas, ¿sí? Que en este caso también van a incluir los organismos gubernamentales para de esta manera puedan como encriptarse una vez que llegue la mercadería, todos los entes gubernamentales estén conectados y que, no sé si les ha pasado, que de repente necesitan algún trámite de otro organismo, no esté desconectado entre sí. Te cuento. ¿No? Sí, Paula, sí, perdón, te corté. No, quería era que de repente puedan leer algo, enviar donde salió publicado, porque salió publicado el día de ayer, sobre esta digitalización para las operaciones. Mira, te cuento. El mundo va hacia todo digital, ¿no? Argentina, igual, el Servicio Aduanero Argentino, de hecho, desde ya hace unos años, el sistema informático María es un sistema informático que es de la década del 90, está basado en el sistema Sofía, que es un sistema francés, lo compramos enlatado, lo acomodamos para Argentina. Hace unos, capaz que 10, 12 años, se está trabajando en el sistema informático Malvina, que se está incorporando, ya se está usando. Es un sistema que se ajusta a las necesidades de la República Argentina, a su comercio exterior, a sus niveles de conexión, a la extensión del país, ¿sí? Y demás. Y vamos rumbo a eso, ¿sí? Vamos rumbo a digitalizar todo. Hoy se hace todo por trámite a distancia, prácticamente, ¿no? Después el despachante mueve algún papel, pero vamos camino a eso. Hasta los medios de pago, que no se los voy a contar ahora, pero está la obligación bancaria de pago, que es, ya no se trabaja más con documentos, sino que se trabaja con cruce de datos, ¿sí? Vamos a eso, ya que ya sea todo cruce de datos y las operaciones se terminan haciendo totalmente digitales. Pero para eso los países, más los nuestros, ¿sí? Que están en vías de desarrollo, que tienen muchísima extensión territorial y que no tienen el mejor desarrollo por ahí de plataformas de telecomunicaciones, son los que van un poquito más lentos, se tienen que ajustar a otras cuestiones, pero vamos rumbo a esa cuestión, sí. De hecho, la Sí, aduana ahí es una también cosa... decía que, claro, ahí también decía, perdona que lo interrumpa, que Sí. todos deben integrarse y el que quede fuera va a quedar automáticamente fuera en la parte del comercio como tal. Vos sabés que lamentablemente que quede fuera de lo digital va a ser como un indocumentado a la larga en el mundo, ¿sí? Se viene la Matrix, salvando la distancia, ¿sí? A ver, si ustedes ven el último año, Banco Provincia y Banco Nación, con la billetera virtual, la cuenta DNI, están haciendo eso, están tratando de incorporar al sistema a toda esa gente que si no les iba a quedar afuera. El dinero físico prácticamente ya no se usa. De hecho, hoy a la tarde estuve en un supermercado, le digo a la chica, ¿puedo sacar plata? Sí, pero no tengo. La caja no tenía billete para dar. ¿Se entiende a lo que voy? Está bien lo que vos me decís. Vamos a eso. Algunos países ya están en esa tercera ola de Alvin Toffler. Argentina tiene partes que están en la primera ola. De hecho, Argentina lanza sus propios satélites para brindarse toda esta conectividad. Y después tenés lugares en el medio de la selva chaqueña, en el norte argentino, que siguen viviendo sin luz eléctrica, sin nada, ¿no? Quiero decir, y le pasa a todos los países, prácticamente todos, sacando a los países súper desarrollados, ¿no? Mismo Estados Unidos tiene regiones donde
hay gente que no está en la tercera ola tecnológica, ¿no? Si uno se mete en el Norteamérica en el de Estados Unidos, de los granjeros, en Kansas y en esos lugares, están todavía en la segunda ola de Alvin, ¿no? Que es la ola industrial, no la tecnológica. Por eso digo, vamos a eso, vamos a ver cuánto tarda. Esta pandemia lo que hizo aceleró todos los procesos. Nunca hubiéramos imaginado ante la pandemia que íbamos a estar así hoy. Yo sentado en mi casa al lado del hogar, ¿sí? Al lado de mi secretaria, Moni. ¿Sí? Esta es mi mejor alumna. No se mueve en todas las clases, ya se la sabe de memoria. La cara. Dando clases. Esa es mi salchicheta. Bueno, y tengo mis nenes arriba haciendo líos, mi esposa cocinando, y estamos interactuando, llevando clases. Así que si mis nenes se sientan, se reciben con ustedes, prácticamente. No lo imaginábamos. Y hoy estamos todos como podemos, porque algunos tenemos buena conexión, otros no. Un día pasan las ardillas, me cortan el cable, me quedé sin wifi por 2 días. ¿Sí? Uno por teléfono, el otro en la compu de 1990, el otro que le anda la cámara, el otro que no.